El alba estaba a punto de despuntar. Carmen vivía sola en su cabaña de la Sierra de Guadarrama desde hacía 15 años. Se oía un rasguño en la puerta, nunca antes había escuchado algo así. De vez en cuando oía los sonidos de jabalíes y ciervos, pero esto era diferente. Rasguñaba lentamente. Cuando abrió su pesada puerta de madera, se quedó en shock. El frío gélido de la tormenta entró junto a un enorme lobo negro, una bestia de 60 a 70 kilogramos se desplomó a sus pies. No era un lobo común. Hace 12 años, le había hecho una muesca en la oreja a un cachorro al que llamó Ibero. Por esa muesca supo que era él y experimentó emociones increíbles. Había sobrevivido a las duras condiciones del invierno, aferrándose a la vida, y años después se encontraban de nuevo. Al intentar levantarlo del suelo, se sorprendió aún más por lo que vio. Detrás de él, 3 cachorros la miraban con ojos grandes. Ibero estaba gravemente herido y había venido a entregar sus cachorros al ser humano en quien confiaba, quizás el único en quien confiaba. Si estos increíbles vínculos entre humanos y animales tocan su corazón como tocaron el nuestro, consideren suscribirse a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a compartir más de estas historias extraordinarias y fortalece nuestra comunidad dedicada a celebrar las inmensas conexiones en el reino animal. Su suscripción significa que estas historias llegarán a más personas que necesitan recordar que el amor y la confianza pueden existir en los lugares más inesperados, y comenten desde dónde, desde qué país o qué ciudad están escuchando esta historia. Esto apoya mucho al canal. Carmen se arrodilló con un movimiento brusco. Tenía 73 años y estos eventos tan repentinos y extraordinarios ya eran demasiado para ella. Su cuerpo, que sufría por la vejez, había perdido su fuerza física, pero su compasión estaba intacta. Tocó al enorme lobo. Lo conocía. Los cazadores habían matado a su madre y ella lo encontró cuando era un cachorro. Lo alimentó con biberón y, cuando alcanzó la fuerza suficiente, lo liberó de nuevo a la naturaleza. En su interior, tal vez no quería separarse, pero por su naturaleza, él no podía ser domesticado. Se alegró de verlo años después. Quizás no como el alfa sano y maravilloso, sino como un padre que venía con sus últimos alientos para salvar a sus hijos. Susurró con voz entrecortada, Ibero. Los ojos ámbar del magnífico lobo parpadearon al oír esa voz familiar. Levantó su enorme cabeza como enviando un mensaje, ayúdalos, por favor. Gracias a su formación como bióloga, Carmen comprendió por las heridas de Ibero que su cuerpo estaba al límite de sus fuerzas. Hizo de nuevo el gesto con el que solía calmarlo cuando era pequeño hace 12 años. Extendió la mano y acarició su enorme cabeza. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Cálmate, yo los cuidaré, viniste al lugar correcto, Ibero, dijo, y añadió, te lo prometo. Ese breve momento de agitación y vitalidad del lobo terminó. Sus ojos se cerraron. Quizás con su última energía, giró la cabeza hacia sus cachorros y emitió un sonido estruendoso que no era como un aullido. Quizás les estaba explicando algo o presentándolos. 3 cachorros, que no tenían ni 8 semanas, se arrastraban hacia adelante con sus patas. Idénticos entre sí en su desamparo y confusión. El cachorro macho más grande se movió, las manchas alrededor de sus ojos eran más oscuras. La hembra lo siguió. El más pequeño venía desde atrás, sin apartar la mirada de su padre. Se acercaron para percibir el olor de Carmen. Una emoción que nunca habían experimentado. Ibero emitió sonidos estruendosos de nuevo. Uno por uno la olieron y la aceptaron. Debemos meterlos a todos, dijo Carmen, a pesar de sus lágrimas incesantes, su voz ahora era firme. La tormenta está empeorando, no sobrevivirán aquí afuera. Meter a Ibero requirió cada gramo de fuerza que poseía. Era un animal enorme, mucho más grande de lo que recordaba, y a pesar de su cooperación, fue una tarea monumental. Tuvo que arrastrarlo centímetro a centímetro sobre una manta que puso debajo a través del umbral,
su espalda se rebelaba contra el esfuerzo y sus brazos ardían. Pero en su vida había movido cielo y tierra por causas menores, ahora no le fallaría a él. Los cachorros lo siguieron por su cuenta, con sus pequeños cuerpos pegados al suelo y las orejas gachas. Cuando todos estuvieron dentro y cerró la puerta contra el viento aullante, Carmen se quedó de pie en medio de 4 lobos en su pequeña cabaña y se preguntó si habría perdido la cabeza por completo. Pero entonces Ibero volvió a mirarla con esos ojos ámbar, y Carmen comprendió que lo que estaba ocurriendo allí no tenía nada que ver con la razón o la lógica. Era algo más allá de todo lo que creía saber sobre el mundo. Se trataba de una deuda de lealtad que lo trascendía todo. Pasó la siguiente hora preparando una cama improvisada para Ibero junto a la chimenea, convirtiendo cada manta y almohada que poseía en un nido lo suficientemente grande para su enorme cuerpo. Los cachorros observaban desde un rincón, acurrucados como una pequeña masa de pelo, con miedo y confusión. Cada vez que los miraba, se le partía un poco más el corazón. Eran demasiado jóvenes para quedarse sin madre. Demasiado jóvenes para comprender que su padre estaba muriendo y que todo su mundo estaba cambiando de una manera que no podían entender. Cuando Ibero finalmente se acomodó, Carmen se arrodilló a su lado y comenzó a examinarlo lo mejor que pudo. Sus manos, que alguna vez fueron muy hábiles en esto, ahora temblaban por la vejez y la emoción. Podía ver que él había viajado en condiciones que deberían haberlo matado. Que hubiera llegado hasta aquí era nada menos que un milagro. Pero sabía que incluso los milagros tienen límites. No sé si puedo salvarte, le susurró, con los dedos suaves en su pelaje. Pero lo intentaré. Dios me ayude, lo intentaré. La respuesta de Ibero fue levantar su enorme pata y ponerla deliberadamente sobre la pierna de la mujer. Este movimiento era tan familiar, tan dolorosamente familiar, que Carmen tuvo que cerrar los ojos ante la ola de recuerdos que la invadió. Cuando él era un cachorro y lloraba por las noches, ella hacía exactamente eso, poniendo su mano sobre su pequeño cuerpo para calmarlo. Y ahora, 12 años después, él le devolvía el gesto. Decía que entendía. Decía que estaba bien. Decía que le confiaba sus tesoros más preciados en el mundo. Los cachorros, dijo Carmen, mirando las 3 pequeñas formas en la esquina. Cuéntame sobre ellos. Dime qué necesitan. Como si entendiera sus palabras, Ibero levantó ligeramente la cabeza y miró a sus hijos. Emitió una serie de sonidos suaves que no eran del todo gemidos ni gruñidos, sino algo intermedio. Los cachorros respondieron de inmediato, sus orejas se erigieron y sus ojos se enfocaron con absoluta atención en su padre. Durante los minutos siguientes, Carmen observó a Ibero comunicarse con ellos de formas que no podía comprender del todo pero que ciertamente podía sentir. Les estaba enseñando, los estaba preparando, transfiriendo su conocimiento y su confianza a este humano cuyo olor era seguridad y cuya voz sonaba a gentileza. Finalmente, cuando se desplomó de nuevo sobre las mantas, agotado incluso por este pequeño esfuerzo, los cachorros hicieron algo extraordinario. El macho más grande se levantó, dio 3 pasos vacilantes y se acercó directamente a Carmen. Su nariz tocó su mano y luego, en un movimiento que casi destruyó por completo la entereza de Carmen, lamió sus dedos. Luego siguió la hembra, después el macho más pequeño, hasta que los 3 se acurrucaron contra ella, buscando el calor y el consuelo que solo un padre puede proporcionar. Hiciste un buen trabajo, le dijo a Ibero, con la voz ahogada por las lágrimas. Los has criado para ser valientes, para confiar cuando la confianza es merecida. Has sido un buen padre. Los ojos del lobo, que se apagaban más con cada hora que pasaba, buscaron los suyos por última vez y Carmen vio todo en esa mirada. El cachorro asustado que solía ser, el alfa majestuoso en el que se convirtió, el padre desesperado que era ahora. Y bajo todo ello, ese vínculo inquebrantable que forjaron en aquellas primeras semanas, cuando ella era todo su mundo y él era el de ella. Pasaron 3 días de noche sin dormir y esfuerzos desesperados.
Carmen utilizó cada habilidad que había aprendido, cada técnica que dominaba, para intentar salvar al lobo que fue su mayor historia de éxito. Limpió sus heridas. Hizo bajar agua por su garganta. Lo mantuvo caliente. Habló con él constantemente, su voz estaba ronca por las interminables palabras, recuerdos y promesas. Los cachorros observaban todo con ojos que parecían demasiado viejos para sus cuerpos diminutos. No entendían lo que estaba pasando, pero comprendían lo suficiente. Su padre, el ser más fuerte que conocían, estaba débil. El mundo se había vuelto pequeño, cálido y lleno de olores extraños. Y este humano, este ser de voz suave que se movía lentamente y hablaba con dulzura, se había convertido de alguna manera en el centro de su universo porque así lo había decidido su padre. El segundo día, Carmen les puso nombres. En parte porque necesitaba llamarlos de alguna manera, y en parte porque nombrarlos los hacía reales de una forma que rompía y sanaba su corazón al mismo tiempo. Al macho más grande, con sus manchas oscuras alrededor de los ojos y una confianza que le recordaba dolorosamente a Ibero, lo llamó Lobo. A la hembra, con su pelaje de puntas plateadas y su inteligencia atenta, la llamó Luna, como la luna que brilla sobre la sierra en las noches despejadas. Al macho más pequeño, que nunca se apartaba del lado de Carmen o de su padre, lo llamó Sombra debido a su color pálido y sus movimientos silenciosos. Lobo, Luna y Sombra. 3 vidas encomendadas a ella por un ser que tenía todas las razones para temer a los humanos, pero que en su lugar eligió confiar. Al tercer día, algo cambió. Ibero, que se debilitaba cada hora, pareció de repente más alerta. Sus ojos ámbar seguían los movimientos de la mujer dentro de la cabaña con un nuevo enfoque. Cuando le trajo agua, bebió. Cuando le ofreció comida, comió un poco. Por un momento desesperado, Carmen se permitió tener esperanza. Tal vez sobreviviría a pesar de todo. Tal vez el vínculo entre ellos era lo suficientemente fuerte como para sacarlo del borde del abismo. Pero luego vio lo que realmente estaba haciendo y la esperanza murió tan pronto como nació. Ibero no se estaba recuperando. Estaba usando sus últimas reservas de energía para algo mucho más importante que su propia supervivencia. Estaba enseñando a la mujer cómo ser madre para sus hijos. Empezó con la alimentación. Carmen había preparado una mezcla de carne picada y caldo tibio, adecuada para cachorros de esa edad que apenas comenzaban la transición de la leche a la comida sólida. Se acercó a los 3 jóvenes lobos con un cuenco, sin estar segura de cómo proceder. Eran animales salvajes, nunca habían sido alimentados a mano, nunca habían sido domesticados. Pero antes de que Carmen pudiera arrodillarse, Ibero emitió un sonido bajo desde su pecho. Los 3 cachorros se giraron inmediatamente a mirar a su padre. Ibero emitió el sonido de nuevo, esta vez era diferente, tenía un ritmo y un tono específicos. Los cachorros se movieron hacia Carmen como un solo cuerpo, sentándose en una fila perfecta ante ella y esperando. Muéstrame, le susurró Carmen a Ibero. Muéstrame qué necesitan. Durante la siguiente hora, que sería una de las experiencias más profundas de su vida, el lobo moribundo enseñó a la anciana cómo cuidar a sus hijos. A través de sonidos, gestos y pequeñas demostraciones que hacía cuando podía reunir fuerzas, Ibero lo transmitió todo. Cómo presentar la comida para que no pelearan entre ellos. Cómo establecerse como proveedora y protectora. Cómo leer su lenguaje corporal cuando tenían miedo y cuando simplemente eran cautelosos. Cómo jugar con ellos de manera que desarrollaran sus habilidades de caza. Cómo disciplinarlos con una firmeza que nunca llegara a la crueldad. Carmen, que había estudiado a los lobos durante 40 años, que había publicado artículos, dado conferencias y era considerada una experta en su campo, aprendió más en esta sola hora que en todos sus años de investigación académica. Porque esto no era teoría. No era observación a distancia. Era un padre entregando su conocimiento al único ser en quien confiaba para que criara a sus hijos correctamente.
Los cachorros respondieron a su guía con una disposición que era a la vez desgarradora y hermosa. Lobo, un líder natural, fue el que aprendió más rápido. Cuando Carmen emitió el sonido que Ibero le enseñó para que se sentara, Lobo se desplomó inmediatamente sobre sus cuartos traseros. Luna observaba todo con una concentración intensa, sus ojos plateados no perdían nada, absorbiendo cada lección con el enfoque de una científica. Sombra, fiel a su naturaleza, no se apartó del lado de Carmen, apoyando su pequeño cuerpo contra la pierna de la mujer como si ella pudiera desaparecer. En ese tercer día, mientras el sol comenzaba a ponerse y teñía la desolación nevada con tonos naranjas y rosas, Carmen se sentó al lado de Ibero y finalmente se permitió llorar de verdad. No eran las lágrimas silenciosas que podía ignorar y secar. Era un llanto profundo, de esos que vienen de un lugar tan hondo que había olvidado que existía. Lloró por aquel cachorro que una vez fue, lloró por el alfa en el que se convirtió, lloró por la madre de estos cachorros que murió protegiéndolos, lloró por su propio marido que se fue hace 15 años y a quien todavía extrañaba cada día, lloró por los hijos que ella y su marido nunca tuvieron. Lloró por todas esas pérdidas, el amor y la belleza imposible que los habían traído hasta este momento. Ibero observó su llanto con esos ojos ámbar, como si estuviera viendo directamente dentro de su alma. Cuando Carmen finalmente se calmó, agotada y vacía, Ibero hizo aquello que se quedaría con ella por el resto de su vida. Levantó su enorme pata, la misma pata que había puesto sobre la pierna de ella días atrás, y la puso suavemente sobre la mano de la mujer. Luego, con un esfuerzo visible, presionó hacia abajo. No lo suficientemente fuerte como para lastimarla, solo lo suficiente para que se sintiera. Era lo mismo que Carmen le hacía a él hace 12 años, cuando estaba asustado y solo, cuando lloraba por las noches porque no entendía a dónde había ido su madre. Ella ponía su mano sobre su pequeño cuerpo y aplicaba una ligera presión, y él se calmaba. Sabía que no estaba solo. Ahora, mientras la vida se le escapaba de las manos, él devolvía el gesto. Le daba las gracias. La consolaba. Decía que todo estaría bien porque ella estaba aquí y sus hijos no estarían solos. Gracias, susurró Carmen, cubriendo la pata con sus dos manos. Gracias por confiar en mí. Gracias por recordar. Gracias por estos hermosos bebés que van a romper mi corazón de la mejor manera posible. Los ojos de Ibero se cerraron lenta y pacíficamente, y por primera vez desde que llegó a su puerta, parecía tranquilo. Su respiración, que había sido trabajosa e irregular, se transformó en algo más profundo y sereno. Sintiendo el cambio en su padre, los cachorros se acercaron aún más. Lobo se apoyó contra la espalda de Ibero. Luna se acurrucó en su pecho. Sombra se acomodó bajo la barbilla de su padre. Y allí, rodeado de sus hijos y del ser humano que lo salvó una vez al principio de su vida y otra vez al final, aquel gran lobo negro llamado Ibero se dejó ir. Murió mientras las últimas luces se retiraban del cielo, mientras la aurora boreal comenzaba su danza sobre la cabaña, cuando la tormenta finalmente amainó y envolvió el mundo en un silencio blanco e inmaculado. Murió sabiendo que sus hijos estaban a salvo. Murió con dignidad y con un propósito. Murió siendo amado. Carmen no se movió durante mucho tiempo. Se sentó con sus manos aún descansando sobre la pata de Ibero, con 3 cachorros de lobo confundidos y asustados presionados contra el cuerpo de su padre, y se permitió sentir todo. El dolor, la gratitud, la responsabilidad abrumadora que ahora descansaba sobre sus hombros. Estas 3 pequeñas vidas dependían completamente de ella. Tenía 73 años. Vivía sola en uno de los lugares más remotos de España. No había sido responsable de nadie más que de sí misma en 15 años. Y sin embargo, mientras miraba al lobo, Luna y Sombra, a sus pequeños cuerpos y rostros desconcertados y confianza absoluta, supo con certeza que este era exactamente el lugar donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Ibero le había dado un regalo más precioso de lo que podría haber imaginado. Le había dado un propósito.
Le había dado una familia. Le había dado una razón para despertar cada mañana y recordar que la vida, en toda su tragedia y belleza, todavía valía la pena vivirla. A la mañana siguiente, Carmen enterró a Ibero en la colina detrás de su cabaña, en un lugar donde una vez había esparcido las cenizas de su esposo. Parecía apropiado que dos almas que habían significado todo para ella descansaran en el mismo lugar, con vistas al desierto que ambos habían amado. Marcó la tumba con piedras que recogió del arroyo, creando un mojón que resistiría el duro clima de la sierra. Los cachorros observaban desde la distancia, acurrucados juntos, sin entender la muerte pero entendiendo la ausencia. Cuando terminó y caminó de regreso hacia ellos, Lobo fue el primero en acercarse. Olfateó sus manos, su ropa, buscando rastros de su padre. Cuando no encontró ninguno, la miró con ojos que hacían una pregunta que no podía responder. ¿A dónde fue? ¿Cuándo va a volver? ¿Por qué todo se siente tan vacío ahora? Carmen se arrodilló y reunió a los 3 cachorros en sus brazos, algo que sabía que no debería hacer si quería mantenerlos verdaderamente salvajes, pero algo que no podía evitar hacer porque eran bebés y estaban heridos y ella era todo lo que tenían. Se presionaron contra ella, sus pequeños cuerpos temblando, y los sostuvo mientras lloraban de la única manera que sabían, con silencio y cercanía y la necesidad desesperada de sentirse seguros. Los amaba tanto, les dijo, sabiendo que no podían entender sus palabras pero esperando que pudieran entender su tono. Los trajo a mí porque sabía que los mantendría a salvo. Y lo haré. Se los prometo. Lo haré. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Carmen había experimentado antes. Criar 3 cachorros de lobo no era nada como criar perros domésticos. Eran criaturas salvajes con instintos salvajes, y esos instintos se activaron temprano. Al final de la primera semana, Lobo ya estaba tratando de establecer dominio, alejando a sus hermanos de la comida, reclamando los mejores lugares para dormir. Luna estaba desarrollando comportamientos de caza, acechando los pies de Carmen cada vez que caminaba por la cabaña, abalanzándose sobre cualquier cosa que se moviera. Sombra permaneció como la sombra gentil, siempre cerca, siempre observando, siempre listo para seguir a donde ella lo llevara. Carmen tuvo que recordar todo lo que Ibero le había enseñado y luego descifrar el resto a través de prueba y error. Aprendió que los cachorros de lobo necesitaban mucho más ejercicio de lo que había anticipado. Necesitaban correr y jugar y luchar y explorar. Así que se abrigó contra el frío y los sacó afuera durante horas cada día, dejándolos experimentar la nieve y el viento y la vasta apertura del desierto que era su derecho de nacimiento. Aprendió que necesitaban estructura, reglas claras y límites consistentes. Cuando Lobo se volvía demasiado agresivo con sus hermanos, ella hacía el sonido que Ibero le había enseñado para no, un ladrido agudo que lo detenía en seco. Cuando Luna intentaba masticar la pata de su mesa, redirigía esa energía a juguetes apropiados, ramas caídas y piñas que la cachorra podía destruir sin consecuencias. Aprendió que eran capaces de amar de maneras que destrozaban cada creencia científica que había tenido sobre la capacidad emocional en los animales. Sombra se acurrucaba junto a su silla cada tarde mientras leía a la luz de la lámpara, su cabeza descansando sobre su pie, perfectamente contento solo con estar cerca de ella. Luna le traía regalos. Pequeños palos y rocas interesantes, dejándolos a sus pies con una mirada de tanto orgullo que Carmen tenía que hacer un gran espectáculo de apreciar cada uno. Y Lobo, duro e independiente como pretendía ser, a veces descansaba su cabeza sobre su rodilla y la miraba con ojos tan parecidos a los de su padre que tenía que apartar la mirada antes de que vinieran las lágrimas. Si te ha gustado la historia hasta aquí, te agradecería que le dieras un me gusta. Y, si aún no te has suscrito, me daría mucha pena. Pero también aprendió que eran lobos, y los lobos necesitaban más que la seguridad de 4 paredes y comidas regulares. Necesitaban desafíos. Necesitaban el bosque.
Necesitaban entender el lenguaje del viento y la nieve y los signos sutiles que separaban al depredador de la presa, el peligro de la seguridad, la supervivencia de la muerte. El invierno pasó lentamente, cada día trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. Los cachorros crecieron rápidamente, sus patas se alargaron, sus cuerpos se llenaron, sus personalidades se volvieron más distintas con cada semana que pasaba. Carmen los observó transformarse de bebés inciertos en jóvenes lobos confiados con capacidades que la asombraban. Lobo podía saltar a través de brechas que parecían imposibles. Luna podía escuchar un ratón moviéndose bajo 1 metro de nieve. Sombra podía leer el estado emocional de cualquier criatura viviente a la vista, ajustando su comportamiento para proporcionar exactamente lo que se necesitaba, ya fuera energía juguetona o compañía tranquila. Para cuando aparecieron los primeros indicios de primavera, ya no eran las pequeñas criaturas asustadas que habían llegado a su puerta. Eran adolescentes, llenos de energía y curiosidad y la conciencia incipiente de que estaban destinados a algo más grande que las paredes de una cabaña. Ya casi tenían la altura de Carmen, sus cuerpos delgados y poderosos, sus movimientos llenos de la gracia sin esfuerzo que solo las cosas salvajes poseían. Carmen sabía lo que se avecinaba. Siempre lo había sabido. Desde el momento en que Ibero había puesto a sus hijos bajo su cuidado, había entendido que su trabajo no era quedárselos. Era prepararlos. Enseñarles todo lo que necesitaban para sobrevivir en la naturaleza. Darles las habilidades y la confianza que necesitarían para encontrar su lugar en el orden natural de las cosas. Y luego, cuando llegara el momento adecuado, dejarlos ir. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran dos cosas completamente diferentes. Y cada vez que los miraba, cada vez que Sombra se presionaba contra su pierna o Luna le traía otro regalo preciado o Lobo demostraba una nueva habilidad que había dominado, sentía que su corazón se rompía un poco más. Comenzó a llevarlos más profundo en el bosque, más lejos de la cabaña, dejándolos explorar territorios que nunca habían visto. Les enseñó a rastrear olores, siguiendo senderos de ciervos a través de la nieve derretida hasta que los cachorros pudieran identificar no solo la dirección y edad aproximada de las huellas, sino el tamaño del animal, si estaba herido, si estaba solo o viajando con otros. Les enseñó paciencia, mostrándoles cómo esperar y observar y elegir el momento correcto para actuar. Como una decisión apresurada podía significar la diferencia entre comer y morir de hambre, entre seguridad y peligro. Les enseñó precaución, ayudándoles a reconocer los signos de peligro que no siempre eran obvios. Los sonidos que significaban que los humanos estaban cerca, los olores que indicaban otros depredadores, los cambios en el comportamiento de las aves que señalaban que algo andaba mal en el bosque, la forma en que el viento podía llevar olores durante kilómetros y traicionar tu posición ante cualquier cosa con una nariz lo suficientemente sensible como para leer sus mensajes. Les enseñó sobre territorio, sobre las líneas invisibles que los lobos dibujaban y defendían, sobre la importancia de respetar los límites mientras también estaban preparados para establecer y mantener los suyos propios. Les enseñó sobre jerarquía, sobre leer el lenguaje corporal y comprender las complejas estructuras sociales que gobernaban la sociedad de los lobos. Les enseñó sobre estrategias de caza, sobre trabajar juntos, sobre usar las fortalezas de cada individuo para compensar las debilidades de los demás. Lobo sobresalía en todo. Era un cazador natural, rápido y decisivo, con instintos que parecían venir de algún lugar profundo en su memoria genética. Le recordaba tanto a Ibero que a veces tenía que contener la respiración cuando lo veía moverse entre los árboles, todo poder y gracia y certeza absoluta. Iba a ser un alfa algún día. Podía verlo en la forma en que se llevaba a sí mismo, en la forma en que Luna y Sombra le deferían cuando jugaban, en la forma en que siempre se posicionaba entre sus hermanos y cualquier amenaza percibida. Tenía el coraje de su padre, la fuerza de su padre, la confianza inquebrantable de su padre. Luna era diferente. No era tan fuerte físicamente como su hermano, pero era más inteligente, más estratégica. Pensaba antes de actuar.
Observaba antes de involucrarse. Carmen la observó estudiar una madriguera de conejos durante más de una hora una tarde, notando los puntos de entrada, los patrones de movimiento, los momentos en que los conejos estaban más activos. Cuando Luna finalmente hizo su movimiento, fue preciso y eficiente, el resultado de una planificación cuidadosa en lugar de fuerza bruta. Luna no sería una alfa a través de la fuerza. Sería una alfa a través de la inteligencia, a través de ver lo que otros perdían y usar esa información para liderar. Tenía un don para leer situaciones, para entender el panorama general, para tomar decisiones que consideraban no solo el momento inmediato sino las consecuencias a largo plazo. Sombra seguía siendo el misterio. Era más pequeño que sus hermanos, menos agresivo, más apegado a Carmen de lo que probablemente era saludable para un lobo salvaje. Pero tenía cualidades que eran tan valiosas como la fuerza o la inteligencia. Tenía una lealtad que era más profunda que el instinto. Tenía empatía que le permitía sentir los estados emocionales de los demás y responder apropiadamente. Tenía la capacidad de notar cuando algo andaba mal antes que nadie, de captar cambios sutiles en la atmósfera o el comportamiento que otros pasaban por alto completamente. Varias veces había alertado a Carmen de tormentas que se acercaban o sonidos distantes que podrían indicar peligro, sus orejas pálidas girando hacia amenazas que ella aún no podía escuchar, su cuerpo tensándose en advertencia mucho antes de que el peligro se volviera obvio. Era el corazón de su pequeña manada, el que mantenía a todos conectados y conscientes el uno del otro, el cuya naturaleza gentil no era debilidad sino un tipo de fuerza completamente diferente. Cuando la primavera dio paso al verano temprano, cuando el mundo explotó en verde y los días se alargaron y se volvieron cálidos, Carmen comenzó a escuchar aullidos en la distancia. Venían con mayor frecuencia por la noche, resonando a través de los valles y sobre las crestas, el sonido inconfundible de una manada de lobos comunicándose a través de su territorio. Los aullidos hablaban de límites y pertenencia, de familia y hogar, de todo lo que Lobo, Luna y Sombra nunca habían experimentado pero para lo que habían nacido para entender. La primera vez que Lobo los escuchó, todo su cuerpo se puso rígido. Sus orejas se levantaron, girando hacia el sonido distante. Sus ojos se abrieron con algo que parecía reconocimiento, como memoria de una vida que nunca había vivido pero que de alguna manera siempre supo que existía. Y luego, antes de que Carmen pudiera detenerlo, antes de que pudiera prepararse para lo que significaba, levantó la cabeza y aulló de vuelta. El sonido que salió de su garganta no era el grito incierto de un cachorro. Era un aullido real, fuerte y claro y lleno de anhelo. Era el sonido de algo salvaje llamando a los suyos, anunciando su presencia, declarando su existencia. Luna se unió a él casi de inmediato, su voz más alta pero igual de poderosa, igual de llena de anhelo por algo que nunca había conocido pero que instintivamente necesitaba. Incluso Sombra, siempre el más tranquilo, agregó su voz al coro, su aullido más suave pero no menos sincero. Y en ese momento, escuchando a 3 jóvenes lobos anunciar su presencia al mundo, Carmen sintió que su corazón comenzaba a romperse en serio. Porque sabía lo que significaban esos aullidos. Sabía lo que estaba comenzando. Sabía que el momento que había estado temiendo desde el día en que llegaron finalmente, inevitablemente, estaba aquí. Habían escuchado el llamado. Sabía que lo harían. Siempre lo había sabido. La manada salvaje no se acercó a la cabaña. Eran demasiado inteligentes para eso, demasiado cautelosos alrededor de la habitación humana. Pero se establecieron en el territorio justo más allá del arroyo, lo suficientemente cerca como para que sus aullidos se llevaran claramente en el viento, lo suficientemente cerca como para que Lobo, Luna y Sombra pudieran olerlos en la brisa, pudieran sentirlos moviéndose a través del bosque, pudieran sentir la atracción de algo que nunca habían experimentado pero que de alguna manera siempre supieron que necesitaban. Carmen observó a sus 3 lobos volverse inquietos. Paseaban por el perímetro del claro alrededor de su cabaña, sus cuerpos tensos con una energía que no tenía a dónde ir. Gemían en la puerta,
pidiendo que los dejaran salir en horas en que normalmente estarían durmiendo. Se paraban en la línea de árboles y miraban al bosque con expresiones de anhelo tan intenso que ella quería encerrarlos adentro y nunca dejarlos ir. Quería mantenerlos a salvo y cerca y suyos para siempre. Pero sabía lo que eso les haría. Sabía lo que significaba negar a una criatura viviente su verdadera naturaleza. Había visto animales en cautiverio durante sus años como bióloga, esa muerte en los ojos, esa resignación que venía de renunciar a ser lo que estaban destinados a ser. Había visto lobos en zoológicos que paseaban sin cesar a lo largo de las líneas de cercas, sus espíritus rotos por paredes y rutina y la ausencia de todo lo que los hacía lobos. No les haría eso. No podía. No importa cuánto la destruyera dejarlos ir. La decisión llegó en una tarde cálida de junio, cuando el sol parecía colgar en el cielo para siempre y el aire olía a pino y nuevo crecimiento y toda la dulzura salvaje del verano en la sierra. Carmen se paró en el borde de su propiedad, justo donde el claro mantenido daba paso al desierto, y los llamó usando los sonidos que Ibero le había enseñado. Sonidos que significaban familia y seguridad y confianza. Sonidos que había usado todos los días durante meses para traerlos a ella para comidas y lecciones y amor. Lobo llegó primero, como siempre, su forma oscura emergiendo de los árboles con la confianza que se estaba convirtiendo en su característica definitoria. Luna estaba cerca detrás, su pelaje plateado capturando la luz de la tarde, sus ojos inteligentes ya entendiendo que algo importante estaba sucediendo. Sombra se presionó contra su pierna, sintiendo algo que los otros aún no habían captado del todo, su cuerpo pálido temblando ligeramente con una ansiedad que no podía nombrar. «Es hora», les dijo, su voz firme aunque sus manos temblaban. Aunque su corazón se estaba haciendo pedazos que sabía que nunca podría volver a juntar. «¿Están listos? Han aprendido todo lo que puedo enseñarles. Ahora necesitan aprender de los suyos. Ahora necesitan convertirse en lo que su padre quería que fueran. Salvajes. Libres. Completa y hermosamente ustedes mismos». Comenzó a caminar, llevándolos más profundo en el bosque de lo que habían ido nunca. Hacia el territorio donde la manada salvaje cazaba y vivía y criaba a sus crías. Los tres jóvenes lobos la siguieron sin dudarlo, confiando en ella completamente. Sin entender que los estaba llevando hacia un futuro que no la incluía a ella. Hacia una vida donde ella sería un recuerdo en lugar de una presencia. Hacia todo lo que necesitaban y todo lo que temía. La caminata tomó más de una hora, serpenteando a través de densos bosques y cruzando arroyos, escalando crestas y descendiendo a valles. Carmen empujó su viejo cuerpo más duro de lo que había hecho en años, ignorando el dolor en sus rodillas y el ardor en sus pulmones, porque esto era lo último que haría por ellos y no les fallaría ahora. Cuando llegaron al límite marcado por postes de olor y señales territoriales que incluso Carmen podía reconocer después de todos sus años estudiando lobos, se detuvo. La manada salvaje estaba cerca. Podía sentir su presencia como estática en el aire, podía sentirlos observando desde las sombras, evaluando a estos tres jóvenes lobos que olían a humano y hogar pero se movían como criaturas nacidas para el desierto, que se llevaban a sí mismos con la confianza de lobos que habían sido enseñados bien y amados profundamente. Lobo también lo sintió. Todo su cuerpo se tensó con anticipación y desafío, cada músculo enrollado y listo, sus orejas hacia adelante y sus ojos escaneando el bosque en busca de cualquier señal de movimiento. Luna se acercó más a su hermano, lista para apoyarlo, lista para seguir su liderazgo hacia esta nueva fase de sus vidas. Sombra, entendiendo antes que los demás lo que realmente estaba sucediendo, miró a Carmen con ojos que hacían la pregunta que no podía soportar responder. ¿Nos estás dejando? ¿Te estamos dejando? ¿Cómo puede algo de esto estar bien cuando se siente tan completamente mal? Carmen se arrodilló en el musgo y las agujas de pino caídas, ignorando la forma en que sus rodillas protestaban, ignorando todo excepto la necesidad de sostenerlos una última vez.
Los reunió cerca, a los tres, de alguna manera logrando poner sus brazos alrededor de cuerpos que habían crecido demasiado grandes para abrazar. Enterró su rostro en el pelaje espeso del lobo y respiró su olor salvaje, memorizándolo, guardándolo en un lugar donde la memoria vivía para siempre. Besó la parte superior de la cabeza de Luna y le dijo que fuera inteligente y cuidadosa y valiente, que confiara en su inteligencia y nunca dudara de su valor. Sostuvo a Sombra y le susurró que estaba bien ser gentil en un mundo que valoraba la fuerza, que su bondad no era debilidad sino la forma más rara de coraje, que ser diferente no significaba ser menos. Su padre los trajo a mí porque confió en mí para mantenerlos a salvo, les dijo, las lágrimas corriendo libremente ahora, sin importarle si se veía débil o rota o completamente deshecha. Y los he mantenido a salvo. Pero la seguridad no es suficiente. Merecen más que sobrevivir. Merecen vivir las vidas para las que nacieron. Merecen correr con los suyos. Merecen ser salvajes y libres y todo lo que su padre fue, todo lo que quiso para ustedes, todo por lo que murió para darles. Se puso de pie lentamente, sus viejas rodillas protestando cada movimiento, e hizo algo que iba en contra de cada instinto que tenía, cada deseo egoísta de mantenerlos cerca y seguros y suyos. Se alejó. Le dio la espalda a tres jóvenes lobos que se habían convertido en todo su mundo, que habían llenado los espacios vacíos en su vida con propósito y alegría y amor tan feroz que dolía. Y caminó de regreso hacia su cabaña. Sola. Detrás de ella escuchó gemidos confusos. Escuchó al lobo hacer el sonido que significaba mantenerse cerca, el sonido que le había enseñado para mantener a sus hermanos juntos. Escuchó el ladrido interrogante de Luna. Escuchó a Sombra llorar un sonido desgarrador que casi la llevó de rodillas, que casi la hizo darse la vuelta y retractarse de todo y al diablo con las consecuencias. Pero no se dio la vuelta. Siguió caminando, un pie delante del otro, a través de lágrimas que nublaban su visión y dolor que iba más profundo que cualquier cosa física. Porque esto era como se veía el amor a veces. Se veía como dejar ir. Se veía como elegir su felicidad sobre la propia. Se veía como confiar en que habías hecho lo suficiente, enseñado lo suficiente, amado lo suficiente para que estuvieran bien sin ti. Se veía como romper tu propio corazón para liberar los suyos. Esa noche, sola en su cabaña por primera vez en meses, Carmen se sentó en su silla y lloró. Lloró por Ibero, ido pero nunca olvidado, cuya confianza y sacrificio la habían traído a este momento. Lloró por tres cachorros de lobo que habían llenado su vida vacía con propósito y alegría y caos y amor. Lloró por sí misma, por la soledad que sabía que se avecinaba, por el silencio que sería mucho más fuerte que cualquier aullido. Lloró por todos los podría haber sido y los debería haber sido y la imposibilidad de amar algo que sabías que tendrías que dejar ir. Pero luego, justo antes de la medianoche, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Aullidos. Múltiples aullidos. Un coro de voces, algunas profundas y maduras con la autoridad de miembros establecidos de la manada, algunas más jóvenes y menos seguras con la vacilación de recién llegados encontrando su lugar. Y entre ellos, claros e inconfundibles, había tres voces que reconocería en cualquier lugar. Lobo, fuerte y confiado incluso en su primer anuncio a su nueva familia. Luna, inteligente y segura, su aullido llevando notas de determinación. Sombra, gentil pero decidido, agregando su voz porque sus hermanos lo necesitaban y eso era lo que hacía. Se habían unido a la manada. Habían encontrado su lugar. Y lo estaban anunciando al mundo, a la luna, a las estrellas, a la anciana que los había salvado y criado y amado lo suficiente como para dejarlos ir. Carmen se paró en su ventana y escuchó esa sinfonía salvaje, y por primera vez desde que Ibero había colapsado en su puerta, sonrió a través de sus lágrimas. Estaban bien. Estaban más que bien. Estaban exactamente donde necesitaban estar, haciendo exactamente para lo que habían nacido.
Las semanas que siguieron establecieron un patrón que Carmen no había anticipado pero recibió con una gratitud que bordeaba el asombro. Los tres lobos no se alejaron completamente. No desaparecieron en el desierto y olvidaron a la humana que los había criado. En cambio, crearon un puente entre dos mundos que nunca deberían haberse conectado, manteniendo un vínculo que desafiaba todas las reglas de la naturaleza. Cada pocos días, uno o más de ellos aparecía en la línea de árboles cerca de su cabaña. A veces era Lobo, trayéndole conejos o urogallos recién cazados y dejándolos en su porche como ofrendas, como pago por todo lo que le había dado. A veces era Luna, que se sentaba a distancia y simplemente observaba la cabaña durante horas, vigilando a la humana que había vigilado sobre ella, protegiendo a la protectora. Y Sombra, dulce y leal Sombra, a veces dormía en su porche por la noche, lo suficientemente cerca como para que pudiera escucharlo respirar a través de las paredes, lo suficientemente cerca para saber que estaba a salvo, lo suficientemente lejos para que permaneciera salvaje y libre. Habían encontrado un equilibrio que no debería haber sido posible. Corrían con la manada, aprendían de la manada, se convirtieron en miembros plenos de la manada con todas las responsabilidades y desafíos que eso implicaba. Pero nunca olvidaron a la anciana que los había criado. Nunca olvidaron que le debían sus vidas a un vínculo que había comenzado hace 12 años con un lobo diferente y había llegado a completar el círculo de la manera más extraordinaria. Los meses se convirtieron en años. Las estaciones pasaron por su danza eterna. Carmen envejeció, su cabello se volvió completamente blanco, sus movimientos se volvieron más lentos, más cuidadosos, sus manos temblaban más. Pero no estaba sola. Nunca estaba sola. Lobo se convirtió en un alfa, poderoso y respetado, con una pareja que era tan feroz como él era fuerte, y cachorros propios que llevaban el linaje de Íbero hacia adelante. Luna encontró su lugar como cazadora estratégica, liderando ataques complejos y coordinados que mantenían a la manada alimentada a través de duros inviernos, ganándose el respeto no a través del dominio sino a través de resultados. Sombra permaneció como el guardián, el protector, el que vigilaba a todos con devoción tranquila, nunca el más fuerte o el más ruidoso, pero siempre el más consciente, siempre listo para dar la alarma cuando se acercaba el peligro. Y los tres continuaron visitando. Los tres trajeron a sus parejas para conocerla, presentándolas cuidadosamente, enseñándoles que esta humana en particular era diferente, era familia. Los tres, cuando sus propios cachorros tenían la edad suficiente para caminar de manera constante y sus ojos se habían abierto completamente, los trajeron a la cabaña y los presentaron a la humana que había salvado a su padre y los había criado con amor que trascendía especies y lógica y todo lo que el mundo decía que debería ser imposible. Carmen se sentaba en su porche y observaba a los cachorros de lobo jugar en su claro, revolcándose unos sobre otros, probando sus voces jóvenes en aullidos de práctica, aprendiendo sobre el mundo bajo los ojos vigilantes de padres que confiaban en ella completamente. Era magia. Era imposible. Era el cumplimiento de algo que no sabía que estaba buscando hasta que Íbero lo había traído a su puerta. En una tarde fresca de otoño, cuando Carmen tenía 78 años y sentía el peso de cada uno de esos años, supo que su tiempo estaba llegando a su fin. Podía sentirlo en sus huesos, en la forma en que su corazón luchaba por mantener su ritmo, en la creciente frecuencia de momentos en que el mundo parecía desvanecerse en los bordes y respirar se convertía en algo en lo que tenía que pensar en lugar de algo que simplemente sucedía. Se envolvió en una gruesa manta de lana y caminó lentamente hacia la colina donde Íbero y su esposo descansaban bajo piedras y tierra y cielo. Era la misma colina donde a menudo se sentaba a observar el desierto, a recordar días mejores, a sentirse cerca de aquellos que había perdido. Mientras se acomodaba en su roca favorita, respirando con dificultad por la corta subida que una vez había sido sin esfuerzo, vio movimiento en los árboles de abajo. Un lobo emergió del bosque, luego otro, luego otro. Siguieron viniendo, un flujo constante de gris y marrón y negro hasta que la ladera estaba llena de ellos. Lobo estaba allí,
masivo y marcado por años de liderazgo, sus ojos ámbar tan sabios como los de su padre habían sido. Luna estaba a su lado, tocada de plata y elegante, su inteligencia evidente en cada movimiento cuidadoso, en la forma en que se posicionaba para ver todo. Sombra cerraba la marcha, más pequeño que sus hermanos pero no menos magnífico, su pelaje pálido capturando la última luz del sol moribundo, sus ojos llenos de gentil preocupación mientras encontraban los suyos. Pero no estaban solos. Detrás de ellos venían lobos más jóvenes, adolescentes y adultos que Carmen reconoció como sus hijos, la segunda generación de un legado que había comenzado con un lobo desesperado y una mujer solitaria. Y detrás de ellos, revolcándose y jugando e inconscientes de la solemnidad del momento, había cachorros. Cachorros diminutos con ojos todavía azules y movimientos aún descoordinados. La tercera generación. 3 generaciones de lobos, todos descendientes del alfa que había arrastrado 60 kilómetros a través de terreno imposible para salvar a sus hijos, habían venido a esta colina. Habían venido a ella. Lobo se acercó primero, moviéndose lenta, respetuosamente, su cuerpo masivo bajando en un gesto de sumisión y honor que los alfas rara vez mostraban a nadie. Se sentó frente a ella y colocó una pata masiva sobre su rodilla, cubriéndola completamente. El mismo gesto que su padre había hecho en sus momentos finales. Un gesto de gratitud. Un gesto de amor. Un gesto que decía gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos enseñaste, todo lo que sacrificaste para que pudiéramos ser libres. Luna vino a continuación, presionando su cabeza contra la mano de Carmen en un toque tan gentil como una oración, tan reverente como una bendición. Sombra se instaló a su lado, su cuerpo cálido contra su costado, su presencia tan reconfortante como lo había sido cuando era solo un cachorro asustado que no quería dormir solo y lloraba hasta que ella lo dejaba acurrucarse junto a su silla. Y alrededor de ellos, toda la manada se sentó en círculo, observando, presenciando, honrando a esta humana que los había salvado a todos al salvar a 3 cachorros en una noche de invierno que parecía toda una vida atrás. Los lobos estaban en silencio, pero su presencia hablaba volúmenes. Entendían de alguna manera, de maneras que trascendían el lenguaje y las especies, entendían lo que estaba sucediendo y por qué necesitaban estar aquí. Mientras el sol se ponía y las luces del norte comenzaban su danza eterna a través del cielo, pintando la oscuridad con cintas de verde y púrpura y azul, Carmen cerró los ojos y se permitió descansar. Estaba rodeada de familia. No la familia que había esperado cuando era joven y estaba llena de planes y sueños sobre niños y nietos y una casa llena de ruido y vida. Pero familia de todos modos. Salvaje y hermosa y libre. Una familia construida sobre confianza y sacrificio y el vínculo inquebrantable entre un lobo moribundo llamado Íbero y la mujer que nunca había dejado de creer que el amor podía trascender cualquier cosa, incluso la muerte misma. Los lobos comenzaron a aullar. Un coro de voces que se extendía a través de los valles y montañas, que se elevaba para encontrarse con las estrellas, que cantaba de gratitud y recuerdo y las formas misteriosas en que las vidas podían entrelazarse a través de especies y tiempo y distancias imposibles. Y en algún lugar de esa sinfonía de sonido, Carmen escuchó la voz de Íbero, sintió su presencia, supo con absoluta certeza que el círculo estaba completo. Ella lo había salvado cuando era pequeño e indefenso y solo. Él la había salvado cuando estaba perdida y sin propósito y lentamente desvaneciéndose. Y juntos habían creado algo que resonaría a través de generaciones. Un legado no de sangre sino de amor. No de posesión sino de libertad. No de lo que los dividía sino de todo lo que los unía de maneras que el mundo no podía explicar, pero solo podía presenciar con asombro. Mientras su respiración se ralentizaba y el mundo se volvía suave alrededor de los bordes, Carmen Delgado sonrió. Había vivido una buena vida. Había amado y sido amada a cambio de maneras que la mayoría de las personas nunca experimentan. Había recibido un regalo que pocos humanos reciben, la confianza absoluta de las criaturas más salvajes de la tierra.
Y ahora, rodeada de lobos que aullaban su despedida bajo las luces danzantes del cielo español, se dejó ir con la misma gracia y dignidad que Ibero le había mostrado años atrás cuando colocó su pata sobre su mano y le dijo, sin palabras, que todo estaría bien. La manada se quedó en esa colina hasta el amanecer, vigilando, velando, manteniendo la fe con la mujer que había mantenido la fe con ellos. Y cuando el sol finalmente se levantó y pintó los picos cubiertos de nieve en tonos de oro y rosa y naranja, levantaron sus voces una última vez en una canción que hablaba de finales y comienzos, de pérdida y amor, de los lazos extraordinarios que podían existir entre los corazones más salvajes. Si esta historia tocó tu corazón de la manera en que tocó el nuestro, tenemos un pequeño favor que pedirte. El algoritmo de YouTube necesita saber que historias como esta importan, que estos increíbles vínculos entre humanos y animales merecen ser vistos por más personas que necesitan recordar cómo se ven el amor y la confianza. Puedes ayudarnos a compartir esta historia con el mundo simplemente dejando un comentario a continuación con una sola palabra, lobo. Esa única palabra le dice a YouTube que esta historia resonó contigo y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar sobre Ibero, Carmen y la familia imposible que crearon juntos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Corazones Salvajes y gracias por ayudarnos a difundir estas historias de amor extraordinario. Esta maravillosa historia que os ha calentado el corazón llega aquí a su fin. Amigos amantes de los animales, gracias por verla. Para llegar a más amantes de los animales, no olvidéis suscribiros y darle a me gusta al video. Os deseo un buen día y que os mantengáis sanos.